Hola, heredero de la sabiduría. ¿Conoces ese momento en que sientes que ya hiciste de todo por una mujer, que invertiste tiempo, emoción y energía y aún así parece que nada cambia? ¿Que ella se distancia, se enfría o simplemente parece no verte más de la misma forma? Pues sí, antes de tomar la decisión final de renunciar a ella y hundirte en la desesperación, necesitas escuchar estas 8 verdades innegociables. Porque lo que voy a decirte ahora puede cambiar completamente la forma en que ves el amor, el apego, el dolor y sobre todo, tu propio valor masculino. Deja tu like y comenta. Yo elijo ser el hombre que no renuncia a sí mismo. Porque este video no trata sobre el acto de alejarse de ella, sino sobre el acto de volver a correr con todo tu poder en dirección a tu propia esencia y propósito. El primer entendimiento: el dolor no es pérdida de amor, es pérdida de control. La mayoría de los hombres creen, sinceramente, que están sufriendo por la pérdida del amor de ella. Pero la verdad es más profunda. Lo que duele, en realidad, es la pérdida del control. El control de la narrativa, el control de las emociones involucradas, el control de la atención de ella y la pérdida de su previsibilidad. El ego masculino odia sentirse impotente y odia perder el control sobre lo que considera suyo. Cuando aceptas este dolor, percibes que lo que te ata a ella no es el sentimiento romántico puro, sino el vacío de propósito que la ausencia de ella dejó al descubierto dentro de ti. Ese vacío siempre estuvo ahí. Ella simplemente lo reveló al alejarse. Entonces, antes de renunciar a ella, cambia el enfoque. Usa el vacío como combustible atómico para reconstruir tu fuerza, tu propósito y tu inquebrantable calma interior. El estoicismo nos enseña que el único control que importa es el interno. El segundo entendimiento: el silencio de ella es un mensaje y necesitas aceptarlo. Cuando una mujer se aleja, el silencio que deja es un mensaje claro. Solo que la mayoría de los hombres se desesperan e intentan romper ese silencio con mensajes, promesas, súplicas y desesperación. Y cada intento solo empeora tu imagen porque le prueba tu falta de control emocional y tu dependencia. El hombre sabio y estoico entiende el poder del vacío comunicativo. Él observa, espera y, crucialmente, aprende a escucharse dentro del silencio. Es ahí donde nacen las verdaderas respuestas. Es ahí donde él entiende que su valor no reside en la respuesta de ella, sino en el hombre digno en que se convierte mientras espera o mientras acepta el final. Aceptar su silencio es tu primer acto de libertad innegociable. El tercer entendimiento, el apego, ciega el camino, pero el propósito reenciende la luz. Puede que estés intentando salvar algo que ya murió, simplemente porque no tienes ningún otro foco de vida que sea más emocionante o más significativo. El hombre sin propósito busca llenar el tiempo y el vacío interno con la presencia constante de personas. El hombre con propósito, como Marco Aurelio nos enseñó, entiende que cada despedida, cada alejamiento, es un recordatorio doloroso para volver a la misión más importante de su vida, su propia evolución. Antes de renunciar a ella, vuelve a tu centro de gravedad. Recuerda por qué existes, lo que quieres construir, el legado que quieres dejar en el mundo. La energía que gastas intentando ser recordado por ella es exactamente la misma que puede hacerte inolvidable para el mundo y para tu comunidad. El cuarto entendimiento: aceptación. Ella no te debe nada, ni siquiera amor. Aceptar esta dura realidad es el acto más liberador de un hombre. Ella tiene el derecho inalienable de cambiar, de alejarse, de no sentir lo mismo, de elegir otro camino. Y tú tienes el deber de aceptar esto con dignidad inquebrantable y respeto mutuo. Porque el amor verdadero es ofrenda y no cobro. Epicteto decía que debemos concentrarnos en lo que está bajo nuestro control.
El amor de ella no lo está. Tu reacción, sí. Cuando interiorizas que no exiges amor, sino que ofreces valor por la simple existencia, tu poder vuelve inmediatamente a tus manos. El hombre que no exige nada, pero entrega todo de sí en su propósito, es el hombre que el mundo y la vida respetan e, irónicamente, atraen. El quinto entendimiento. El valor percibido surge en la ausencia de esfuerzo. Muchos hombres intentan probar valor insistiendo, buscando argumentos o humillándose, pero el verdadero valor es percibido por ella cuando dejas de intentar probar. Cuando te retiras, te enfocas en ti y dejas que el tiempo trabaje en tu reconstrucción, te vuelves escaso. Y el cerebro humano valora de forma exponencial lo que es escaso. Cuando ella percibe que ya no estás ahí, orbitando y pidiendo atención, es ahí cuando el valor que ella te da y a tu presencia anterior comienza a reconfigurarse en su mente. Pero recuerda, ese retorno mental o físico solo es verdadero y sostenible si realmente has evolucionado, si te has reconstruido y te has convertido en un hombre mejor en ese intervalo de ausencia. No es un truco. Es una transformación. El sexto entendimiento. El estoicismo es el arte de mantenerse entero incluso en la ruina. El hombre estoico es aquel que siente el dolor de la pérdida de forma profunda, pero no se permite ser destruido por ella. Él no niega el sufrimiento, pero lo trasciende al aceptarlo como parte del proceso de la vida. No necesitas fingir que no te importa. Eso es infantilidad. Pero tampoco puedes permitir que el sufrimiento te reduzca al papel de víctima o de necesitado. El verdadero poder y la verdadera dignidad están en sentir el dolor profundamente y aún así, continuar caminando con el propósito intacto. Tu capacidad de resiliencia y recuperación es la prueba de que eres un hombre que vale la pena. El séptimo entendimiento. El vacío de ella es tu más clara oportunidad de dirección. Mira la pérdida como una redirección cósmica. No todo rechazo es un castigo. Algunos son en realidad una bendición disimulada. La vida, o el universo, o Dios, llámalo como quieras, muchas veces remueve a las personas que están en tu camino para forzarte a dejar de correr en la dirección equivocada. Estabas enfocado en ella, gastando 100% de tu energía en ella. Ahora, esa energía está libre para ser dirigida a ti y a tu propósito de vida. El destino siempre recompensa, de forma abundante, al hombre que elige el crecimiento y la acción en vez de la lamentación y la parálisis. El octavo entendimiento. El renacimiento personal es tu única venganza saludable. Renunciar a una mujer no es un fracaso, puede ser el comienzo de tu renacimiento masculino. Este es tu nuevo ciclo donde el enfoque retorna íntegramente a tu autodominio, tu paz interior y la manifestación de tu grandeza. Estabas intentando probar tu valor a ella, ahora prueba tu valor a ti mismo. Invierte el doble en tu físico, en tu mente, en tu propósito y en tus finanzas. Cuando te eliges a ti mismo y te conviertes en tu propia prioridad innegociable, la vida te devuelve multiplicado. Ya sea a través del redescubrimiento de la libertad, del éxito en el trabajo, de la atracción de una nueva mujer de alto valor, o simplemente de la plenitud silenciosa de estar completo solo. Conclusión final. Antes de renunciar a ella, decide no renunciar a ti. Renunciar a ella puede ser el final de un capítulo doloroso, pero es el comienzo de una historia de poder y autosuficiencia. El hombre que se domina a sí mismo nunca pierde, simplemente se transforma en algo mayor. Puedes llorar la pérdida, pero debes celebrar el aprendizaje. Recuerda, tu valor no está en lo que conquistas externamente, sino en lo que mantienes internamente. Comenta ahora: yo no renuncio a mí, y usa este dolor como la mayor motivación para convertirte en el hombre que siempre quisiste ser. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.